Ya chicos, estamos al aire, así que le damos la bienvenida a nuestros amigos que se van conectando a un nuevo programa de Fuera del Sistema. Hoy día tenemos dos grandes amigos, muy políticos, así que vamos a hacer que se vayan presentando. Manuel. Manuel. Manuel, no se te escucha. Manuel, no se te escucha. Ahí viene Manuel. Ahí viene Manuel. Manuel, algo pasa con tu audio que no se escucha. Ay, ahora tampoco de acá. Ahí se te escuchaba cuando sacaste los Ahí sí te audífonos. escuchamos, Manuel. Habla, Manuel. Manuel. Manuel, abre el micrófono. Manuel, abre el micrófono. Ahora. Ahora. ¿Aló? ¿Ahora sí? Ahora Ahora sí. sí. ¿Ahora me escuchan? Ya, listo, ahora sí me presento. Mi nombre es Manuel Catalán Reyes, soy director de la Sociedad Civil Chilena Organizada, una organización de hecho que tiene por finalidad orientar a la ciudadanía en sus derechos constitucionales y la ley. No tenemos personalidad jurídica, como les decía, y en el fondo tratamos de ver las cosas como un ciudadano mandante. Así que cualquier cosita ahí les voy a ir respondiendo a sus dudas más adelante. Adelante, otra persona. Muchas gracias, Manuel. Ahí vamos a estar haciendo hartas preguntas para ir aprendiendo, porque la idea es que todos nos eduquemos. Carlos, preséntese. Hola, bueno, tengo 19 años, soy estudiante de sociología. ¿Me escuchan bien, cierto? Sí. Sí. Ya. Y bueno, soy activista medioambientalista por Viernes por el Futuro, Friday for Future. Y también fui dirigente estudiantil en mi época de estudiante en la enseñanza media acá en San Fernando, presidente de mi centro de estudiantes en el San Fernando College y también presidente de la Federación de Estudiantes de acá. La verdad que también soy militante de las Juventudes Comunistas y agradecido también por la invitación y estos espacios de discusión que hoy día se abren en San Fernando. Gracias. Bueno, bienvenido Carlos, Manuel, gracias por aceptar la invitación al programa y espero que aprendamos harto esta noche. Tenemos una hora de programa, así que les vamos a sacar el jugo para educarnos nosotros y también de paso educar a la comunidad. Ofelia. Hola, primero que nada, bienvenido Carlito, bienvenido Manuel, a la Josita, que ya es parte nuestra. Y bueno, como dice la Pati, vamos a aprender harto hoy día. Así que bienvenidos a los dos y echémosle para adelante nomás. Bueno, darle la bienvenida a nuestros amigos que se están conectando. En la locución Patricia Lara. Darle las gracias a la José también por estar en la interpretación en lengua de señas hoy día. Así que partamos, pues chiquillos. Manuel, primero que nada, quiero que nos expliques en palabras simples para que todos podamos entender y nuestros amigos puedan entender qué es la Constitución.
Mira, la Constitución para los ciudadanos mandantes, que lo voy a expresar de esa forma, son los estatutos de una nación. En estos momentos, el ciudadano y los empleados públicos se rigen por la Constitución desde el artículo 1 al artículo 23. Eso es es lo que rige a todo ciudadano. Desde el artículo 24 al artículo 129, y ahora que le agregaron más artículos, es el contrato que le hacemos a cada empleado público, desde el mandatario hasta el último funcionario que trabaja en una municipalidad. Entonces, ¿cuál es el error nuestro? No conocerla. ¿Cuál es el error nuestro? No aplicarla. ¿Por qué? Porque en el título 1 tenemos las bases de la institucionalidad. En el título 2 habla de lo que es ciudadanía. Y ahí entrega un título que nadie lo tiene o lo desconocen, que es el título de ciudadano. Ustedes saben que ustedes tienen un título que es más importante que uno laboral, se llama Ciudadano de la República. Y después en el título 3 habla de los derechos fundamentales, en donde tenemos derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a lo que es el tema social, derecho a propiedad y un fin de derechos que son 24 numerales, 26. Entonces, eso es lo que desconocemos nosotros como ciudadanos. Nos hemos dejado manipular por la clase política, porque en estos momentos, como les digo yo, desde el mandatario hasta el último empleado público, son nuestros empleados. Ellos no son autoridad nuestra. Aquí la autoridad somos nosotros, pero nosotros hemos desconocido por años esa autoridad. Aquí el mandatario trabaja para nosotros, un juez trabaja para nosotros. Aquí la señora parece que trabaja con la Defensoría de los Niños, ahí tenemos una defensora de la niñez que trabaja para nosotros. Ellos son nuestros empleados y mientras no entendamos esa parte, vamos a seguir siendo manipulados y pisoteados por la clase política. Están transgrediendo nuestra Constitución día a día. El artículo 6 de nuestra Constitución dice claramente que los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas por ella. Y ellos violan la Constitución día a día. ¿Y quién hace algo? Porque lo único que sabemos nosotros es someterlos como ovejitas. Entonces, ese es un punto importante. Si nosotros conocemos la Constitución, tenemos un poder muy amplio. ¿Y qué nos dan? ¿Cómo nos respalda la Constitución? En el artículo 19, numeral 15, donde habla de la libre asociatividad. Nosotros podemos unirnos libremente y no necesitamos una personalidad jurídica, porque cuando ustedes tienen una personalidad jurídica, pasan a ser un órgano del Estado, dependiente de la municipalidad, dependiente del Poder Judicial o dependiente de cualquiera y le tienen que rendir cuentas. Yo, con mi organización, no le rindo cuentas a nadie. ¿Más o menos les queda claro? A mí sí, pues yo ya había tenido clases contigo. Ya Manuel me había dado clase y me había dejado la cabeza así con tanta información, porque siempre nos manda a estudiar la Constitución y a ver nuestros derechos, y si hay algo que siempre me ha gustado de Manuel es el hecho que nos enseñes de los derechos que nosotros tenemos. Pero lamentablemente hay muchos derechos que aquí en Chile no se cumplen, que es el derecho a la salud, a la rehabilitación y hartas cosas que vamos a ir desmenuzando a lo largo del programa. Carlos, cuéntanos un poquito tú qué es lo que opinas de lo que acaba de decirnos Manuel con el tema de la Constitución. Tú que eres más joven, que tienes otras ideas. Concuerdo igual en todo, una definición igual bien clara y la verdad lo que yo haría de atención y profundizaría ahí el tema de cómo nosotros, la ciudadanía, está consciente de que el poder reside en ella y no en las autoridades. Creo yo que ese cambio de paradigma viene mucho desde la juventud, que hoy día también se revela producto de que no ha vivenciado de manera directa lo que fue la dictadura militar, que es desde ahí donde surge este texto con una comisión de expertos afín al régimen, y ahí es donde se construye esta constitución,
al no vivir en carne propia, por ejemplo, lo que es la represión, las violaciones a los derechos humanos, pero sí los estragos de lo que es esta constitución hoy día, porque sus pilares siguen intactos. Eh, Quizás por eso, quizás las generaciones más adultas tienen ese paradigma de que el poder completo reside en la autoridad y no en ello, porque también tenemos que recordar que no tenemos mucha historia, una cultura cívica, una cultura de elecciones, de participación, de plebiscito, más allá de lo que ha sido el plebiscito del sí y el no, ya que el 80 también, donde se ratifica esta constitución, incurrió con graves faltas, no habían registros electorales, se descubrió que emitieron votos por gente muerta, los mismos votos tenían mensajes sugerentes, bandera negra para el no, bandera chilena para el sí, y en ese sentido concuerdo en eso, que hay que estar más consciente hoy día y las nuevas generaciones son las que también han comprendido de mejor manera eso, de que el poder reside en las personas, la soberanía reside en nosotros, en las personas y no en la autoridad, y más bien hoy día toda esta discusión constitucional se ha visto un poco detenida, producto de lo que ha sido la pandemia, la crisis sanitaria, pero también reafirmamos que el origen de los grandes problemas que hoy día atraviesa nuestra sociedad están ahí en la Constitución. Yo creo que andando ya en materia constitucional, hoy día vemos cómo la gente, ante grandes procesos de crisis, ante grandes procesos de vulneración de derechos, hoy día la gente cada vez se está empoderando más, está siendo más consciente de que su palabra y la palabra de todas y todos debe ser considerada. Y en ese sentido también concuerdo en que en la Constitución, por más que uno diga, es un papel que puede estar guardado en una biblioteca, un papel que está por ahí, en el fondo rige toda nuestra vida, norma gran cantidad de cosas diarias que uno ni siquiera imagina, y quizás producto de lo que fue octubre, la gente hoy día ya se empieza a interesar y a medir cómo la Constitución hoy día nos norma en muchas cosas que originan en problemas que uno sufre cada día. Oye, chiquillo, la constitución de nosotros es súper antigua y sabemos que no se ha cambiado, sino que se le han ido agregando cosas. ¿Qué opinan ustedes del cambio de constitución? O sea, que después del estallido social, de toda la revuelta que se ha armado con esto, ¿qué opinan de que cambiemos la constitución? Que dicho sea de paso, está harto añejita ya, pues. Y además en el periodo que se hizo y quién la creó, Manuel. Mira, ¿quién la creó? Para mí no es tan relevante por lo que dice. En estos momentos te voy a hacer una pura pregunta y se los hago a todos ustedes. Ustedes cuando buscan un trabajo, ¿el patrón les pasa una hoja en blanco para que ustedes redacten el contrato? No. No, ¿cierto? En lo absoluto. ¿Qué es lo que estamos haciendo con una nueva constitución? El político quiere que le pasen una hoja en blanco para él redactar su propio contrato. Como les dije yo, la constitución del artículo 1 al artículo 23 pertenece a los ciudadanos y del artículo 24 en adelante es el contrato que le hacemos a cada uno de ellos, partiendo desde el mandatario, pasando por el Poder Judicial, las Fuerzas Armadas, el Congreso, y sale cuál es su misión y visión, cuál es su deber. Y el deber principal de todo empleado público es brindarnos protección y servicio a nosotros. Si el problema no está en la Constitución, están los señores legisladores y en la clase política que no la respeta. Aquí tenemos, tocando el tema de la salud, aquí se garantiza, pero ¿por qué no se cumple? Porque el mismo político creó la ley GES, en donde le cubre 84 patologías. ¿Y qué pasa si usted tiene el 85? Ahí nosotros, lo que le decimos a la gente, recurra con un recurso de protección y lo atienden, pero no todos lo saben. Entonces nosotros podemos cambiar 10.000 veces la Constitución, pero mientras tengamos la misma casta política que está actualmente, va a ser lo mismo o peor. Entonces yo en lo personal no estoy por un cambio de Constitución hasta que nos se den las garantías. ¿Por qué? Porque el único que puede redactar una Constitución
es el ciudadano, no el empleado público. Y ahí dentro de los empleados públicos dejo claro que están metidos los dirigentes sociales, los dirigentes sindicales, los partidos políticos, todo. Y en estos momentos a quienes tienen ellos predispuestos a que redacten la Constitución son los parlamentarios y los mismos militantes de partidos políticos. Y ellos son empleados, no pueden redactar nuestra Constitución. El único que podría redactar la Constitución son ustedes como personas naturales. Ninguno que tenga personalidad jurídica se le podría permitir redactar la Constitución. Carlos, ¿cuál es tu postura? Bueno, creo yo que el cambio constitucional hoy día tiene que ir sí o sí. Hoy día, más que nunca, es necesario cambiar la Constitución, producto de que hay muchas cosas que no se garantizan dentro de la Constitución. Por más que diga expresamente que tenemos, por ejemplo, en la Constitución un derecho a un medio ambiente libre de contaminación, la libertad de empresa, que también es otro artículo que está dentro de la Constitución, trasciende eso y en el fondo se sigue vulnerando hoy en día el derecho a un medio ambiente libre de contaminación. Ahora bien, llevándolo a la crisis sanitaria, por ejemplo, hoy día, ¿qué dice la Constitución en su artículo 19? Número, inciso 9 también, es que la Constitución asegura la coexistencia de un modelo de salud público y uno privado, pero la verdad nunca nos asegura un derecho a la salud, tampoco nos asegura un derecho a la rehabilitación, y esto se suma a una larga lista de que, por ejemplo, no hay ninguna parte, algo que relacione con el tema de la vivienda. Hoy día no está consagrado en la Constitución el derecho a la vivienda, y vemos también cómo hoy día esos mismos estragos se hacen y se encrudecen producto de la crisis sanitaria. Hoy día vemos cómo harta gente vive de allegado, en arriendo o también en conjuntos habitacionales precarios. Entonces, hoy día vemos cómo este derecho a la vivienda este derecho a la salud, está mermado producto de lo que contiene esa Constitución, porque también tiene una parte, como una parte dogmática, por decirlo, en el sentido de que una parte donde se consagran ideas hacia el país, pero también hay otra parte que es más orgánica, donde también lo que habla también el otro exponedor panelista es el tema de esta parte orgánica donde ahí se estructura el país también y toda nuestra institucionalidad política. Ahora bien, creo yo que este cambio constitucional se debe hacer, pero ahora las maneras es algo que nosotros hemos estado por lo menos tratando de dar nuestras propuestas, tratando de dar a conocer y también de construir colectivamente un mecanismo para cambiar esta constitución. Si analizamos las características del proceso constituyente que hoy día tenemos, está hecho, yo la verdad no tengo mucha ilusión, o sea, es un apruebo, pero sin ilusiones, porque la verdad es que una sola, por ejemplo, si analizamos las características, primero, el plebiscito de entrada y de salida tiene que ir sí o sí. Hoy día han salido sectores de la derecha, principalmente del gobierno, que no quieren un plebiscito para ahorrar lucas. Pero la verdad que pasa con eso es que no vamos a poder decidir colectivamente como país cuál va a ser el mecanismo y tampoco vamos a tener la validez para iniciar un proceso. No tenemos la validez para que después los mismos conservadores, por decirlo así, que han mantenido intacto el modelo económico, político y social del país, nos vengan a desacreditar y desvalidar lo que se está construyendo en el país. Ahora bien, ¿cuáles son nuestras diferencias, o por lo menos mis diferencias personales con lo que se está construyendo como proceso constituyente en el país? Es que la verdad lo que se clamaba en las calles del país a lo largo y una de las consignas que más se repetía era una asamblea constituyente. Y la verdad en este acuerdo, en este pacto político entre las fuerzas políticas que están enclaustradas dentro del aparato del Estado, de la cual lo que el Partido Comunista no decidió participar, porque esto se hacía entre gallo y medianoche, como se había dicho, o sea, en el sentido de que no se daban los espacios públicos donde se discuten estas cosas, no se hizo esta discusión en el espacio legislativo, en lo que es el Congreso, sino que en algo más informal, pero que también es a la vez formal, que era un acuerdo, una junta entre abogados y presidentes de partidos políticos, en la cual, bajo la amenaza de un golpe de Estado, de un autogolpe de Estado y la salida de los militares a la calle nuevamente, se tejieron negociaciones políticas dentro de las fuerzas políticas, valga la redundancia, del país. ¿Y qué se construyó de eso?
una mezcla de todo. Se dio la alternativa de una convención constitucional mixta donde participen congresistas y un otro porcentaje de ciudadanos electos y también una convención constitucional donde sea el 100% electo por la ciudadanía y se excluye también a parlamentarios en función. Ahora bien, ¿cuál es lo que yo difiero de esto? Es que primero, eso pasa por esa elección de quienes van a participar de estos organismos que van a escribir la Constitución, pasan por la misma ley de partidos políticos. Entonces, ¿qué pasa con la gente independiente, que es la gran mayoría de la ciudadanía en Chile, que no adhiere a ningún partido político y va a tener que competir bajo las mismas reglas de los partidos políticos? Entonces, ¿qué pasa ahí? En que por ejemplo, la gente independiente va a tener que construir listas, va a tener que construir mayor cantidad de votos, doblegar las listas de votos de partidos políticos, y la verdad en que en eso que va a quedar, en que al final la gente independiente no puede acceder a escribir esta nueva constitución. Yo creo que ese es un aspecto relevante con el que se difiere. Y bueno, también es que este pacto fue tan mal hecho y se hizo sin pensar en esas cosas que después se tuvieron que dar discusiones legislativas sobre paridad de género, o sea, una comisión, o sea, una constitución de este órgano mixto de hombres y mujeres. Hay que recordar que el 51% de habitantes de este país son mujeres. También se tuvo que discutir sobre pueblos originarios. Pues, ¿qué hacemos con los pueblos originarios que habitaban nuestro país desde antes de que se constituyera el Estado chileno? Que están hace 500, miles de años atrás habitando pueblo originario, y el Estado chileno se construyó hace solo 200. Entonces, creo yo que hay hartas cosas también que uno difiere de cómo no se consideraron los independientes para que ellos puedan acceder a este órgano redactor, y también cómo se financia también a la lista independiente, ya que los partidos políticos tienen su financiamiento, pero la gente independiente va a disputar y va a querer escribir esta constitución con menor recurso, con menor visibilidad, con mayor exclusión. Así que yo creo que esos son como algunos de los aspectos con los cuales se difiere, además de que, por ejemplo, para finalizar ya esta intervención, hay diversas propuestas de asambleas constituyentes. No es algo de Venezuela ni de ciertos países. España, Colombia, Ecuador, Bolivia, países de todo el mundo, desde el 90 hasta la actualidad, han elegido ese mecanismo para poder escribir la nueva constitución como el espacio más abierto y más democrático posible. Y en el fondo, ¿qué pasa con este órgano que se aproxima, que sería la Convención Constitucional? Esta Convención Constitucional es un puro órgano que solamente trabaja en Santiago, y la verdad, si queremos un proceso más democrático, debe partir en las comunas, donde la gente que habita y discute permanentemente, que es el lugar donde hay, en las comunas, en las ciudades. Debería haber sido un proceso que nazca en las comunas, que se sintetice a nivel regional y que después ya el órgano nacional solamente redacte, que no haya discusión nacional, porque la discusión debe ser en las comunas, en las regiones, y no solamente en un espacio unitario, en una sola sesión, y que reduzca lo que es Chile a solamente una junta en Santiago. Hace que en el fondo lideren los mismos políticos de siempre, que en la esfera nacional figuran, que en la esfera nacional ellos reinan, pero en la esfera particular no, en las comunas se pierden, en los distritos tampoco no aparecen los que son congresistas. Entonces creo yo que hay hartas cosas, hartas falencias de este proceso constituyente que debemos ir mejorando, y hay harta gente también que no está nada satisfecha con lo que pueda salir de esta nueva constitución, porque la manera en que se está haciendo no ha sido la más democrática y no ha sido la más idónea para estas nuevas generaciones que hoy día son más críticas, son más involucradas y también son mucho más avanzadas en su idea, adaptándonos al siglo XXI y todo lo que viene. Eso por ahora. O sea, nuevamente las regiones se las pasan por donde mejor les parezca. No nos piden el parecer, todo centralista como de costumbre en este país. Todo vive y muere por Santiago, y el resto, bien, gracias. Manuel, ¿qué dices tú a eso? No, sí, por eso te digo. En este momento es un acuerdo político donde una vez más dejan afuera a la ciudadanía. Y aquí, bueno, yo lo dejo en claro siempre cuando me invitan a estos foros. Aquí no tenemos que hablar de izquierda a derecha. Tenemos que hablar de un sistema político en donde someten al ciudadano, porque es lo mismo. La izquierda a la derecha es lo mismo, porque en lo que hago yo,
Cuando viene gente a pedirme orientación, yo no le pregunto qué religión tiene o qué partido pertenece, porque cuando está enfermo se va a enfermar igual. Entonces, tenemos que partir nosotros sabiendo nosotros quiénes somos y quiénes tenemos al frente, o a quiénes tenemos en estos momentos administrando el país. Sin ir más lejos, todo lo que está pasando hoy en día con el estado de catástrofe no se está respetando. ¿Por qué? Porque la Constitución dice una cosa y ellos están haciendo otra. La Constitución, el artículo 41, declara el estado de catástrofe y pasamos a la ley 18.415, en donde desaparecen los intendentes, los alcaldes, todos. Y el único que debería de tener el control y darle protección y servicio a la ciudadanía es el jefe zonal, en donde él tiene la potestad de cerrar un supermercado y repartir el alimento a todos, no discrimina. Pero ¿por qué el político creó los vulnerables? ¿Y por qué a mí no me traen nada y a ustedes no le traen nada? A la clase trabajadora no le traen nada, pero sí al que está catalogado como vulnerable sí, ya parte discriminando. Entonces, no es culpa de la Constitución, es culpa de la clase política. Es el problema. Si nosotros, por eso digo, le pasamos una hoja en blanco hoy día al político, mañana vamos a estar llorando, porque el ciudadano no es el que está participando. Ahora difiere un poquito de aquí del otro panelista cuando habla de las asambleas en los territorios, porque yo asistí con el gobierno de Bachelet a los cabildos y nos echaron. ¿Por qué? Porque empezamos a preguntar primero acaso alguien había leído la Constitución. ¿Acaso sabían qué es lo que era una Constitución y no supieron responder y nos echaron? Nos echaron de una zonal y nos echaron de la regional. Entonces, si lo único que nosotros decíamos, pero digo, yo voy a defender esta Constitución y si se redacta otra, la voy a defender, porque son los estatutos de la nación, son nuestros estatutos y son los por los que tienen que regirse el empleado público. Entonces, tú no le puedes pasar a tu empleado que él te redacte su propio contrato y que te redacte lo que tú necesitas, siendo que tú eres el que... Un ejemplo, ustedes, el que vive en un condominio, ¿la administración le redactó los estatutos o lo redactaron todos los vecinos? ¿Se dan cuenta? Son detalles pequeños, pero que si nosotros los vamos analizando, es un gran problema. Si aquí la Constitución, como bien digo, es la que manda. Si aquí el que no está haciendo el trabajo es el empleado público. El empleado público tiene que verificar que una empresa cumpla con todas las normas. No lo hace. Aquí en cuanto a la salud, la Constitución, el artículo 19 dice, la Constitución asegura a todas las personas. No habla de empresa, no habla de personalidad jurídica, dice persona. Y tú te vas al numeral 9, dice el derecho a la protección de la salud. ¿Y qué es lo que es salud? Todo. Y nosotros, bueno, Patricia lo sabe, hemos logrado que se operen personas que no cumplían con los requisitos, hemos salvado vidas, hemos hecho un montón de cosas en base a lo que está escrito. Nada más. Hemos peleado por el agua. Lo que pasa es que, por eso te digo, hay instituciones que no están haciendo el trabajo, y hoy en día ninguna, porque el Poder Judicial está infiltrado, el Tribunal Constitucional, la Contraloría, todas las instituciones no están funcionando, no están haciendo su trabajo. Lo que deberíamos de hacer como ciudadanos es exigir que modifiquen el Código Penal y ponerle penas efectivas al político corrupto, al político que no cumple, al político que viola la Constitución. Eso es lo que necesitamos. Penas concretas. Lamentablemente tenemos que funcionar así. O sea, tendríamos que mandarlos a todos presos, po. Tendríamos que mandarlos a todos presos porque sabemos, o sea, partiendo desde el presidente, que es un ladrón y que eso lo sabemos todo, pasando por los senadores, por el Poder Judicial, por los jueces corruptos que se venden, por los diputados, porque, ¿para qué nos vamos a andar con cosas, Manuel? Nosotros le conocemos yayitas a varios y siguen, sin embargo, en sus cargos y ganando una millonada de plata y mandándose, o sea, de verdad que cagá tras cagá en el Congreso, porque si bien promulgan leyes, son leyes a medias, siempre son leyes con letras chicas que al final terminan perjudicándonos más que beneficiándonos, porque en el fondo, lo mismo que decías tú al principio, cuando se creó el auge, o sea, el auge, después se creó el GES. Después del GES vino la ley Ricardo Soto, que en el fondo la ley Ricardo Soto venía siendo como un auge más chico. Sacaron patologías del auge para meterla en la ley Ricardo Soto. Sacaron medicamentos del GES para meterla en la ley Ricardo Soto.
y en ese intertanto se jodieron a cuántas fundaciones, o sea, a cuántos enfermos, a cuántas que tenían ya las patologías reconocidas con este medicamento, y sin embargo se los jodieron a todos. Pero legalmente nadie hizo nada, o sea, todos seguimos luchando, ¿cachai? Para poder conseguir los medicamentos, para poder agregar medicamentos a la canasta, pero legalmente no se hizo nada. Ahora también, con el estado de catástrofe que estamos viviendo en Chile, creo, y por favor corrígeme si estoy equivocada, que el presidente tiene la autoridad como para decir, los precios se congelan, lo que se ha hecho en otros países. Los precios de los alimentos, en este caso de primera necesidad, se congelan las deudas y todo el tema. ¿Por qué aquí en Chile, si lo han hecho en países que son mucho más pobres, nosotros no somos un país pobre? Que el chancho está mal repartido, eso es otro cuento, pero Chile no es un país pobre. Pero se ha hecho, por ejemplo, se hizo en Puerto Rico. Puerto Rico es una isla chiquitita, ¿cachai? Donde la corrupción también es grande. Pero los gobernadores se pusieron las pilas, congelaron los precios, incluso los precios de los medicamentos. Pero nosotros nada, o sea, aquí es sálvate como podáis. Y de verdad yo creo que si nosotros como ciudadanos no nos ponemos las pilas, de verdad que nos van a seguir jodiendo. No quiero usar malas palabras, de verdad, Manuel me conoce. Y nos van a seguir viendo la cara, porque es verdad, nadie hace nada. ¿Por qué quisimos tener este programa hoy día con Ofelia? Porque creemos que es imprescindible que la gente se eduque, que la gente entienda que nosotros mandamos, que los diputados, los senadores, los jueces son nuestros empleados, como dice Manuel. O sea, las lucas aquí salen de nosotros. Y los diputados y senadores tienen unos sueldos. O sea, yo me puse a comparar hace unos días los sueldos que tenemos acá en Chile. Y sabes tú que la diferencia que tenemos con los sueldos que tienen los gobernantes en Estados Unidos, los diputados y senadores en Estados Unidos, o sea, andan por ahí. Y de verdad que yo dije, o sea, coño, no tenemos ni la mitad de lo que tienen los gringos. Sin desmerecer lo poco que tenemos acá en Chile. Pero sí, ellos tienen mucha más tecnología, tienen mucho más avance en salud, tienen muchas más patologías reconocidas. De que es caro cuando te atendí en el sistema privado, sí, es caro como en todos lados, pero es una opción. Pero sin embargo no se queda ninguna patología afuera, los atienden a todos. Y no me pueden decir lo contrario, porque yo en todo el recorrido que yo hice con el tema de la salud de mi hijo, también averigué el tema allá. Pero los sueldos acá son exorbitantes, o sea, de verdad, no alcanzamos ni para gato de jardín, pero tenemos, los senadores y los diputados tienen sueldo de gringo. Y es increíble que no hagamos nada mientras nosotros aquí nos estamos cagando de hambre, estamos muriendo por falta de medicamentos, nuestros niños mueren constantemente porque se les niega UCI, porque se les niegan operaciones, porque se les niegan un sinfín de cosas. Y seguimos quedándonos de brazos cruzados. Sabes que yo ahí quiero hacer una acotación con respecto a lo que hablamos del tema de los políticos. Vemos todos los días en redes sociales la gente quejándose del político aquí, este de allá y este de no sé dónde. Pero resulta que llegando el día de las votaciones, volvemos a elegir el mismo. Es decir, vuelven a elegir el mismo, porque yo no caigo dos veces en el mismo error. Pero se da y lamentablemente se da en todas las elecciones. Mira, aquí tenemos un caso particular y no tengo ningún problema en decirlo, un senador de la República. Todo el mundo alega del senador, Letelier. Todo el mundo habla que Letelier es aquí, Letelier es acá, pero ¿cuántos periodos lleva? Y lo siguen reeligiendo. Bueno, ahora ya está jodido ya, porque según la nueva ley, ellos mismos se pisaron el palito y no se van a poder reelegir. A no ser que se postule a otro cargo que no tenga nada que ver con lo que tiene que ver con, digamos, con senador. Pero la misma gente hace que esto sea un círculo vicioso, que se vuelvan a elegir los mismos. Y mientras no eduquemos a la gente y le dejamos, oiga, nosotros tenemos tantos derechos, nosotros tenemos derecho a esto, nosotros tenemos derecho a esto y tenemos derecho a esto otro. La gente todavía piensa que la canastita o la cajita de alimentos que le están dando es un favor del gobierno, lo mismo que las canastas de la Junaep, también un favorcito del gobierno, que hay que ser humilde y hay que saber respetar lo que le dan a uno. Exactamente. A mí me hicieron, hablando buen chileno, me hicieron mierda por redes cuando yo
me refería al tema de las canastitas de la Junaep. Yo encontraba que era una burla para la gente, porque ¿cuánto le iba a alcanzar lo que le mandaban ahí? Entonces la gente ahí decía, pero ¿cómo dijo? ¿Qué? Olvídate. Lo menos que me Claro, dijeron estamos en esto que obvio. se robaron más de la mitad de las cosas que tenía que venir en la canasta Exacto. Junaep. O sea, habían familias a las que le entregaban un huevo, dos papas, una cebolla. Exacto. O sea, de verdad, ¿cómo le hacía comida a un cabro chico a dos niños con eso? Era de verdad que uno de repente no sabe si reír o llorar con todas estas cuestiones, ¿cachai? Pero Y con si la respecto verdad, a lo que les decía recién de los sueldos de los gringos y los de nosotros, mira, los gringos tienen en promedio un sueldo de $14.500 mensuales. $14.500. Y los diputados y senadores en Chile de $13.000 mensuales. De verdad que es exorbitante cómo malgastamos la plata. pero es que siempre es así. Y lamentablemente nosotros somos los que permitimos esto. Si en nosotros está a cambiar esto, en nadie más. Como dice Manuel, ellos son servidores de nosotros. Nosotros les pagamos los sueldos. Pero que eso es lo que nosotros la gente tenemos que entender. exigir. Eso es lo que la gente tenemos que enseñarle a la gente. Dime, Manuel. Sí, lo que pasa es que tú tocaste un punto que es importante aclararlo también, que tú hablaste, nosotros los elegimos. Nosotros no podemos elegir. Nosotros votamos por un candidato que ellos nos imponen. Tú no eliges, el ciudadano no elige, porque el que elige fue el partido político, a qué candidato te colocó ahí para que uno vaya a votar por ellos. Es una gran diferencia. Sí, mira, yo me he postulado dos veces, he tratado de... y me han hecho la guerra. Lo voy a intentar una tercera vez por si acaso, pero juntando firmas como independiente, como ciudadano. ¿Por qué? Porque si yo voy como ciudadano, la gente me puede elegir, si es que ellos quieren. Pero si como cuando tú vas por un partido, vas designado. Y la gente no tiene derecho a elegir. Tiene que votar por el menos malo o por el que más farandulero o quién sabe qué. Ahora otro punto, Patricia, te lo voy a leer textual de lo que estás hablando tú de lo que es catástrofe. El artículo 7 de la ley 18.415, a todo esto, el artículo 8 de nuestro Código Civil dice que toda ley promulgada debe ser conocida por todos. Entonces, la ley no es exclusiva de los abogados, es de todos nosotros. Lo que pasa es que nosotros somos flojitos para leer. Ese es el problema. Mira, te leo. El artículo 7 dice: en estado de catástrofe, el jefe de la Defensa Nacional que se designe tendrá los siguientes deberes y atribuciones. 1. Los contemplados en los artículos 1, 4 y 5 del artículo 5, que lo voy a pasar por alto. 2. Pongan atención. Ordenar el acopio, almacenamiento o formación de reservas de alimentos, artículos y mercancías que se precisen para la atención y subsistencia de la población en la zona y controlar la entrada y salida de tales bienes. Numeral 3. Determinar la distribución o utilización gratuita u onerosa de los bienes referidos para el mantenimiento y subsistencia de la población en la zona afectada. Numeral 5, me voy a saltar el cuadro, dice: impartir directamente instrucciones a todos los funcionarios del Estado, de sus empresas o de las municipalidades que se encuentren en la zona, con el exclusivo propósito de subsanar los efectos de la calamidad pública. 6. Difundir por los medios de comunicación social a la población. Te leí el número 6, porque hoy en día los jefes de las zonales no aparecen. ¿Por qué? Porque los intendentes o todos los políticos se tomaron el micrófono, transgrediendo la Constitución y esta ley. Pero ¿escucharon el número 2? ¿Captaron lo que decía? Y entonces nosotros como ciudadanos, Manuel, ¿qué podemos hacer? Zona puede tomar un supermercado, decir, cierren ese supermercado gratuita. Pero nosotros como ciudadanos, ¿qué podemos hacer ante eso?
Porque si bien yo eso me lo había estudiado, cuando empezó a quedar todo esta tole con el tema de la pandemia, pero ¿qué hacemos? ¿Cachai? O sea, seguimos dejando que nos sigan viendo la cara, pero yo creo que la gente ya está como harta de que nos sigan viendo la cara. Entonces es hora de educarlos, de enseñarles qué es lo que pueden hacer ellos y a qué tienen derecho. Claro, por eso. Yo creo que por ahí parte todo, ¿eh? Educar a la gente. Educación. Sí, igual quería tomar la palabra porque ya hay hartas cosas que he anotado. Bueno, volviendo un poquito más atrás a lo que estaba en la discusión, y también para terminar con lo que Patricia nos decía de qué podemos hacer, hay hartas cosas. Yo creo que primero el tema de la hoja en blanco creo yo que es totalmente positiva para el proceso constitucional. Creo yo que si hay algo bueno dentro de esta constitución, en una hoja en blanco claramente va a tener que quedar escrito. Si hay algo rescatable dentro de esta constitución, claramente va a quedar escrito en esta hoja en blanco. Ahora bien, ¿qué es la hoja en blanco? Es en el fondo partir de cero la constitución, porque todos los artículos tienen que ser revisados y analizados. Ahora bien, si hay un artículo bueno, lo más posible es que desde esta constitución se traspase a la constitución nueva. Tampoco podemos idealizar mucho el proceso constituyente, así como también estamos idealizando a los independientes, porque para mí un independiente de un partido político no tiene mucha diferencia, porque el independiente no está en un partido político, pero sí tiene ideas, sí tiene un pensamiento que puede decirnos, él está más cercano a esto, más cercano al otro. Es exactamente lo mismo. El independiente en sí tampoco está muy independiente de lo que son los pensamientos y la idea dentro de la sociedad. En el fondo, lo que, por ejemplo, hoy día Manuel puede decir que es independiente, pero quienes dicen que no a la hoja en blanco es la derecha y sectores de la centro derecha. ¿Y qué pasaría entonces? Las ideas del independiente, entre comillas, están siendo alineadas con sectores políticos. Entonces también los independientes no son tan independientes como dicen. Y lo otro es que, por ejemplo, los partidos políticos, por lo menos lo que es el Partido Comunista, se hace una discusión colectiva. Nosotros tenemos principios del centralismo democrático en la cual nosotros discutimos y colectivamente cuáles van a ser los compañeros que producto del programa, o sea, se construye primero un programa y después vemos qué persona está más idónea para cumplir ese programa que nosotros hoy día le ofrecemos a la ciudad. Difiero totalmente que eso no pasa en los otros partidos políticos, ¿no? Nosotros nos organizamos de otra manera, somos de otra ideología leninista, que es una forma de organizarnos. Hasta hace poco, nomás por el CERVEL, tuvimos que nombrar un presidente, pero nosotros teníamos una estructura de secretarios y un secretariado como dirección. Entonces creo yo que también hay otras cosas que me causan un poco más de curiosidad. Por ejemplo, que yo encuentro que lo que es los empleados públicos que sean remunerados no puedan participar en un órgano constituyente. ¿Pero qué? ¿Por qué un dirigente vecinal, un dirigente de un club deportivo, un dirigente de un centro de estudiantes, un dirigente social no pueda participar en escribir la nueva constitución si está desempeñando un trabajo territorial y también político precisamente para una constitución, porque está viendo ahí las vivencias de cada ciudadanía? Entonces creo yo que hoy día los sectores que están más profundizados en el tema constitucional se estarían excluyendo si es que nosotros vamos a excluir a todos los empleados públicos, entre comillas. Pero creo yo que esas son cosas que me causan también un poco de curiosidad. También creo yo que así como también puede ser una machi, un lonco de un pueblo originario no va a poder participar porque precisamente está trabajando para la comunidad, para las cosas públicas. Creo yo que eso me causa también un poco de curiosidad, y la gracia de los procesos constituyentes es hacerlo lo más inclusivos posible y no exclusivos, y no excluir a las personas o la verdad es que en otras asambleas constituyentes se incluye también escaños para empresarios y microempresarios, porque también su voz debe estar ahí en este acuerdo y en este pacto político que son las constituciones. Ahora bien, ¿qué tiene que hacer la gente? Yo creo que hoy día lo que tiene que hacer más allá de la gente, sino que las personas que estamos más interiorizadas en el tema constitucional, es educar, es abrir espacios e instancias para poder dialogar y discutir materia constitucional. Da lo mismo si estamos de acuerdo o no. La gracia es discutir, dialogar y buscar puntos en común. Yo creo que eso es algo que nosotros hemos perdido, el individualismo en Chile producto del sistema económico, que es el mismo que crea las desigualdades sociales en el país.
no ha dejado ahí sin crear comunidad, sin crear discusión, sin saber cómo negociar, cómo plantear las cosas, cómo expresarnos. La educación municipal está precarizada, como un cabro de un liceo municipal que tiene religión y no tiene educación cívica. Vamos a pedirle que indague en materia constitucional o cómo se organiza el país. Hoy día yo creo que esto también es un desafío para Chile y para todos, o sea, educarnos un poco más. Yo, la verdad, desde hace tiempo ya se venía tocando el tema de la nueva constitución, porque desde su origen, que viene ya con falencia, yo lo que sí concuerdo harto con Manuel es la defensa de la constitución como carta fundamental. Hoy día, sí o sí tenemos que tener una constitución, un pacto social donde todos podamos opinar, que no se ve con la constitución del 80 por el contexto y todo lo que hablábamos, pero sí, si es que tenemos una nueva constitución, y esta constitución también tenemos que respetarla, o sea, toda en el marco de la constitucionalidad, todas las cosas. Pero ahora bien, cuando esta constitución, por ejemplo, el postnatal de emergencia, por el tema de la crisis sanitaria, se dice inconstitucional. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Yo creo que también por eso es que hoy día se abre este espacio de discusión constitucional, porque vemos en la Constitución una limitante, un techo. El Tribunal Constitucional es un techo para las votaciones que se han hecho en favor de la gente. O sea, lo mismo, todo lo que tiene que ver cuando el CERNAC quería tener más atribuciones que hoy día no las tienen para poder multar a las grandes empresas. ¿Qué dijo el Tribunal Constitucional? Eso de poder ejercer justicia solamente lo hacen los tribunales. Entonces que el CERNAC no puede proteger a los consumidores y no puede poner demandas ni tampoco puede poner querellas contra los grandes empresarios que se coluden. También creo yo que hay otro aspecto fundamental, que es cómo nosotros hablamos y responsabilizamos a los políticos y a las políticas, pero en el fondo, quienes están ahí, por ejemplo, están producto de una colusión empresarial privada. O sea, hoy día quienes tienen más lucas son quienes nos ponen los candidatos, en el fondo, más allá de los partidos políticos. Los partidos políticos están siendo instrumentalizados. Lo podemos ver cómo Chalper recibe de Juan Sutil, el director del consorcio de la CPC de la producción chilena. Él aportó 74.000 millones a Diego Chalper y por eso salió. Javier Macaya lo mismo, Bergua lo mismo, Letelier lo mismo. Hoy día vemos cómo también los grandes empresarios, las transnacionales y este sistema neoliberal que privilegia la empresa, lo privado, la propiedad por sobre la vida, es lo mismo quienes nos ponen los candidatos. Y creo yo que también esta ley de limitar la reelección no va a traer ningún cambio, porque en el fondo las clases dueñas de medios de producción, o sea, dueños de empresas, fábricas, minera y de tierra, son los mismos que van a estar ahí circundando porque tienen las mayores lucas. ¿Qué hace el Estado neoliberal en este caso? Cada vez se va elitizando, cada vez antes teníamos el binominal, pues si eso, un voto en Las Condes valía mucho más que un voto en Puente Alto que cuando teníamos la ley del binominal, pues, y también qué pasaba, que se mantenían dos grandes conglomerados políticos, la Alianza y la Concertación, que supuestamente iba a traer más estabilidad, pero todos sabíamos desde el 91 que se venía diciendo que eso no iba a traer estabilidad y que iba a traer a las mismas crisis que hoy día vemos, porque qué pasaba, que la ciudadanía cada vez se alejaba más de lo que era el aparato del Estado. Y hoy día, gracias a esta constitución, es que también hoy día se cometen graves faltas en los empleados públicos. Hoy día también tenemos, este sistema económico también es un sistema social. El neoliberalismo también es un sistema social que nos atrae valores y nos trae conductas sociales. Hoy día entonces también el cohecho, la corrupción, el individualismo, la envidia, la avaricia, la ambición desmedida en desmedro de la vida de otras personas, es también producto de esta constitución y todo el modelo como nos ha erigido nuestras ciudades. Entonces creo yo que hay que también analizar más, seguir estudiando y tenemos un gran desafío por delante de también que el Estado, si quiere abrir una discusión en materia constitucional, debe también fortalecer lo que es la educación cívica, porque claramente para ellos abrir un espacio de materia constitucional, cuando en los colegios no tenemos educación cívica, ¿quién más va a perder? La clase que siempre ha estado desfavorecida, por la clase trabajadora, siempre va a estar ahí en desmedro, porque ¿qué pasa con las desigualdades del país? Es que en el fondo cuando nos tenemos que ver en una carrera, no estamos partiendo desde el mismo lugar. Entonces, en ese sentido, creo yo que también se abrimos hoy día un debate de la Constitución. Obviamente que la clase trabajadora no va a saber cómo plantear sus cosas, no va a saber bien cómo argumentar,
porque nuestra educación ha sido precarizada, porque nuestra vida ha sido precarizada, porque como decía la OFE, esa misma precarización hace que tú ya te conformes con lo mínimo. Si también la política, también los empresarios nos mantienen en un círculo vicioso, pues los dueños de botillerías crean borrachos, crean alcohólicos, y en ese sentido precarizan nuestra vida para que después nosotros nos conformemos con menos cosas, que nos quedemos callados, y que después elijamos, por ejemplo, aquí en San Fernando un alcalde en base a 15 lucas por camioneta que se sumaba a la caravana o para cajas de mercaderías que se repartían. Y eso también son prácticas propias de este sistema económico, propias que heredamos de esta constitución, que cómo nos organiza la vida. Eso por ahora también dando una perspectiva social de lo que ha traído esta constitución y no solamente los artículos. ¿Y por qué aceptamos todo eso entonces si lo hemos visto tanto? En la quinta región también lo vimos muchas veces, que los alcaldes compraban a la gente con sus cajitas de mercadería, sus carretes. Vimos a unas señoras por ahí haciendo carretes en Olmué para que la eligieran la alcaldesa de una de las comunas de la quinta región. Si sabemos todo eso, y muchas veces somos testigos, entonces ¿por qué seguimos avalando? O sea, ¿de verdad somos brutos? ¿Nos gusta que nos roben? ¿Nos gusta que nos vean la cara? Si se supone que algo podemos hacer como ciudadanos, o sea, tenemos derechos. Yo creo que es algo multifactorial. Parte también de cómo los chilenos, las chilenas se malnutren. En el fondo eso también incluso afecta a nivel neuronal y cerebral, el cómo nosotros no podemos vencer ese yugo, por decirlo así, esa dominación que hay sobre nosotros. Parte también incluso desde cómo nosotros hoy día nos nutrimos, como grandes sectores populares de la clase trabajadora que vende su mano de obra para poder subsistir. Su cerebro también no se desarrolla de manera completa, y además eso es multifactorial, eso es un factor desde el que menos se habla, pero también incluso afecta el tema de la educación principalmente. Yo creo que la educación hoy día crea a la persona para que replique este sistema, no crea, la educación jamás va a crear una persona para que revele y cambie el sistema, sino que crea a alguien más para el engranaje del sistema. Y en ese sentido hoy día pasar la educación al municipio y que el Estado se desentienda, que eso también está en la Constitución, hoy día el Estado subvenciona todo, pero no es protagonista en nada, y en cambio los empleadores trabajan en un Estado más chico y producto de que los empresarios y el mundo privado quiere crecer, en medio de la vida y en el fondo sin dinero no baila el mono, ese es como su lema, para enriquecerse ellos. Creo yo que son diversos los factores, y como le decía, la educación puede ser uno en que se le hayan pasado a los municipios, y hoy día vemos cómo los cabros no tienen implementos necesarios para seguir corriendo las barreras del pensamiento, no tienen profesores de calidad, no tienen infraestructura de calidad, están mal nutridos, su mente también, su cerebro se deteriora, no tienen las herramientas para hoy día emanciparnos, y hoy día lo que fue la revuelta popular de octubre en el fondo motiva y da un poco más de esperanza a que nos podamos, y también la crisis sanitaria creo yo también que aporta eso, a darnos cuenta de que estamos abandonados por las autoridades, por el Estado hoy en día, y lo único que tenemos somos nosotros, a ustedes, a nuestros vecinos, vecinas, a nuestros compañeros de clase, a nuestras compañeras de clase en el colegio, en el liceo, en la universidad. Creo yo que en el fondo nos estamos dando cuenta de eso, que nos tenemos que acompañar para crecer, acompañarnos para educarnos y poder doblarle la mano a esta emancipación. Pero como le digo, corresponde a causas multifactoriales y es muy difícil porque hay que trabajar en partir de cómo nos alimentamos, de la educación que recibimos, también de los hábitos que se promueven, también de cómo hay una estructura política, y ahí también entra el ejército, los militares, cómo se ponen a disposición de no cambiar las cosas establecidas. Y bueno, son hartos los factores que influyen en por qué hoy día nos cuesta emanciparnos, nos cuesta rebelarnos un poco contra lo que nos explota y nos oprime. Oye, sí, está súper interesante la conversación. Nos quedan 6 minutos de programa, como para ir redondeando. Manuel, ¿qué tenemos que hacer aparte de educarnos? Obviamente sabemos que si no nos educamos nos van a seguir viendo la cara, y los más perjudicados vamos a seguir siendo nosotros y nuestros hijos y nuestros nietos y todas las generaciones que vienen.
consejos para nuestros amigos que nos están viendo, qué es lo que tienen que hacer, cómo nos podemos defender. Primero que nada, como tú dices, educación. Partamos primero conociendo nuestra constitución. Si se llega a cambiar, saber realmente qué es lo que hay que cambiar. Segundo, dejar de ser flojos, levantarse el día de las votaciones e ir a votar por alguien que ustedes realmente, por algún candidato que tenga ética y moral. Es bien difícil encontrar, pero puede que haya algunos que tengan ética, probidad y moral. Entonces, primero que nada eso, levantarse e ir a votar para elegir gente buena, para que saneemos. Si esto hay que hacer una limpieza general, partiendo por el Congreso, todo el poder ejecutivo y el judicial. Hay que hacer una limpieza profunda y es tarea nuestra. Nosotros, por eso le digo, nosotros tenemos derechos y deberes. Y dentro de los deberes, el respeto mutuo y para que nos respetemos, vamos a votar, votemos por gente honesta, buena y la gente esa está en estas mismas organizaciones. Tú, Pati, en tu tiempo también, y de hecho ahora que estás en Santiago y tienes la oportunidad, puedes postularte a un cargo y yo creo que lo haría 1000 veces mejor que lo que tenemos en el Congreso. Entonces, creerse uno, educarse y para dejarle, como dices tú, una buena enseñanza y una buena base a nuestros hijos y nietos. Pero más allá, no podemos hacer nada más. ¿Por qué? Porque tienen ellos controlado todo. Entonces, mientras no nos metamos adentro de la cancha a jugar, desde la galería no es mucho lo que podemos hacer aparte de gritar. Qué lata, de verdad creo que llegó el momento ya de sacudirnos, de levantarnos y si queremos cambiar esto, de verdad, eduquémonos a los que están al lado nuestro, porque si no todo esto va a seguir siendo igual, al final no vamos a sacar nada con tanta revuelta, no vamos a sacar nada con seguir saliendo a protestar a las calles, con arriesgarnos, porque va a seguir siendo la misma porquería que ya hemos vivido todos estos años. Y de verdad creo que falta mucha educación, lamentablemente acá en Chile, o sea, en Chile y en todas partes, la gente es floja para leer. La gente cree que el internet es solamente para meterse a Facebook, para andar haciendo TikTok y no se da cuenta de que muchas veces nos sirve para educarnos y que podemos encontrar mucha información también y que siempre tenemos amigos así como Carlos, como Manuel, que saben mucho más que nosotros. Digo, yo gracias a Manuel empecé a leer el tema de la Constitución porque antes, no, nada. Manuel era el que me cateteaba ahí para que me lo aprendiera. Y era por un tema por mi bien también, porque yo en ese momento estaba haciendo una defensa a un pequeñito. Entonces, claro, tenía que aprendérmelo. Pero hay muchos líderes, por ejemplo, de agrupaciones que yo conozco que no tienen ni idea de lo que dice la Constitución, no tienen idea de que aquí tenemos derecho, ni cómo orientar a su gente tampoco. Entonces, hay que educarse, chiquillos, hay que leer. Carlos, dejamos un minutito para que aconseje a la gente que nos está viendo. Rescato mucho lo que dice Manuel, lo que te decías tú. Por ejemplo, ahí hay dos cosas. Primero, que desde la galería, bien se dice, podemos gritar todo lo más posible, podemos traer bombos, platillos, banderas, pero en el fondo vamos a estar excluidos ahí y en el fondo la cancha va a estar cerrada igual con la rejita que está en los bordes siempre. Así que creo yo que eso, a sumarme al tema de educarnos, de autoeducarnos y también el tema de crear comunidad, de fortalecer las comunidades, ya sea en todos los espacios posibles, en el pasaje, en la calle, en el colegio, el grupo de amigos, en todo fortalecer la comunidad, el sentido de unión, porque los grandes desafíos ameritan de la unión de todas y todos para poder tergiversar y dar vuelta la mano. Ahora bien, a la juventud le digo que no se quede con el post de Instagram, la frase, la consigna, porque en el fondo ahí no te va a decir más, hay que ir más a investigar, averiguar, comparar, contrastar, no encerrarse en los mismos puntos de vista, no convencernos entre nosotros mismos, sino que ir a poner en duda todo, tener el pensamiento crítico hasta incluso lo que uno mismo piensa para poder crecer si es que realmente nos queremos educar. Yo creo que esos son dos factores importantes y organizarse, o sea, crear comunidad y organizarnos para poder vencer todo lo que nos aqueja hoy en día. Correcto.
Las asambleas educar, en las comunas yo creo que son buenas. Uno aprende harto. Hay chicos que saben mucho, que se han educado también, así como lo has hecho tú, Carlos, como lo ha hecho Manuel. Y dejan muy buenas enseñanzas. Yo acá, para mí ha sido un placer de verdad participar en las asambleas territoriales que se han levantado acá en la comuna donde yo estoy viviendo. Porque te educan harto. Y Sí, la gente empieza Santiago. a llegar como con miedo, con vergüenza. Pero después cuando se da cuenta de que somos todos iguales, de que todos hacemos preguntas, de que todos metemos la pata a veces o en una respuesta, pero cuando la gente entra en confianza se da cuenta de que todos somos ignorantes y necesitamos aprender. Y empiezan a absorber como esponja, y eso es súper bueno. Así que de paso también invitarle a la gente a que, bueno, ya una vez que pase todo esto y podamos volver a la asamblea, que se acerquen. Nunca va a ser malo y nunca va a estar de más que nos autoeduquemos, que nos eduquemos y que absorbamos los conocimientos de la gente que sabe un poco más que nosotros. Patricia, Así que, es muy bueno lo que tú hablas porque es un proceso que acá en San Fernando por lo menos no se da tanto en las asambleas territoriales, pero que en Santiago y a lo largo del país fue lo que marcó la revuelta popular, en cómo nosotros creamos espacios de conversación, de crear opinión, de saber que hay otra persona que también está interesada en lo mismo. Y más allá de saber el texto de la Constitución, hay que darnos cuenta de cómo la Constitución nos norma la vida, nos norma cosas cotidianas, nos norma el derecho a la salud, el agua, cómo hoy día llega la energía a nuestra casa, cómo llega el agua, todo eso se lo ve la Constitución, que en el fondo se convirtió en un negocio, también es producto de ella misma, pero qué bueno que haya nombrado el tema de las asambleas territoriales porque es algo que nosotros tenemos que potenciar, el unirnos y dialogar y abrirnos a eso, a perder la vergüenza y a chuncharse, todo eso, no, porque en el fondo se pasa después, sí. Estamos para eso. Oye, sí, dentro de las asambleas que se hicieron acá, sí, igual se hicieron asambleas, yo rescato que se hicieron cabildos, se hicieron cabildos positivos el año pasado. Dentro de todo acá, a pesar de que San Fernando no es una comuna que sea muy participativa, ¿cierto, Carlito? Pero, por ejemplo, mira, desde mi vereda hicimos un cabildo con el adulto mayor, hicimos un cabildo con los discapacitados y hicimos un cabildo de infancia y estuvieron los tres bastante positivos. La gente expresó su punto de vista, llegó, digamos, lo más importante que llegaron a participar. Eso es bueno. Eso ya marca un punto importante dentro de esto. Y esperemos, como dicen ustedes, que pasado todo esto podamos seguir haciéndolo para poder educar a la gente. Sí, y buscar soluciones. Y como dice Manuel, claro, y lo que dice Manuel es súper importante. Levante su humanidad y vaya a votar, porque si no, no vamos a cambiar nada. Nada. Vamos a seguir dándonos hay que sacudirse y el día de la elección empezar a llamarlo a todos por teléfono. Sí. Levanten el culito y vamos a votar porque de verdad, después no, yo me levanto a votar. Creo que es la única vez que me levanto temprano en mi vida para ir a votar. Temprano. Por eso te digo, el único día que se levanta temprano es para ir a votar. Y de verdad voy con toda la machorra. Si les dicen algo de que no les tinca ninguno, pero que vaya y vote blanco, eso es importante, creo yo también, que aunque sea nulo, blanco, se nota que alguien fue pero puso blanco, no le gusta ninguno, eso también no le dice a los partidos demuestra el descontento, que hay que transformarse, hay que buscar alternativas. Gracias por la invitación igual, se agradecen estos espacios que a través de la pandemia y la distancia social que nos quieren, que es más física, no es social, no estamos alejados ni nada, se agradece que podamos seguir hablando a pesar de las dificultades. Y vamos a seguir, chiquillos, porque pretendemos que este programa siga y seguir creciendo y seguir teniendo más invitados también. Así que, chicos, darles las gracias por haber aceptado la invitación. La verdad que lo pasamos súper bien, aprendimos harto, que era lo importante. Veo que la gente que nos vio también aprendió harto. Los vamos a invitar de nuevo porque hoy hablamos de la Constitución, pero igual nos interesa hablar de la política desde la visión de ustedes y obviamente también la visión de nosotras que estamos como en otras trincheras también peleando. Así que, chicos, darles las gracias. José, muchas gracias, un amor, gracias por darle la interpretación de lengua de señas. Ofe es de la casa, así que no me despido. Manuel, un gustazo volver a verte, muchas gracias.
Carlito, muchas gracias por estar con nosotros y a los amigos decirle que si Dios quiere nos vemos el miércoles con otro programa de Fuera del Sistema. Adiós. Chao. Gracias. Cuídense. Chao, chao.